Buenas tardes, profesor y compañeros. Nuestro equipo está conformado por Cruz Hernández Gregorio, Hernández Rodríguez Iván y Giselle y Tengo Pérez Viridiana. ¿Qué es un derivado? Es cualquier instrumento financiero cuyo valor es una función que se deriva de otras variables que, en cierta medida, son más importantes. Un producto derivado es un activo financiero que tiene como referencia un activo subyacente. Los instrumentos financieros derivados son contratos cuyo precio depende del valor de un activo, comúnmente denominado como bien o activo subyacente. Los activos subyacentes, a su vez, son instrumentos financieros como una canasta de acciones, instrumento de deuda, bienes como oro, productos como el petróleo, tasas de interés, inflación, valores cotizados en la bolsa, etc. Productos derivados internacionales. Estos se utilizan para fines de cobertura o especulación en los mercados. El crecimiento de mercados se debe a través de tres tipos. 1. La fluctuación de los precios de materias primas, tasas de interés, tipos de cambio y títulos accionarios. 2. Los avances tecnológicos en telecomunicaciones y sistemas de información automatizados, que han permitido la globalización de los mercados financieros. 3. La conciencia de negociantes a medir y administrar sus riesgos, fijando variables que afectan su flujo de efectivo. La existencia de un mercado derivado se debe a 5 razones. 1. Cobertura de riesgos. 2. Determinación de precios. 3. Diseminación de precios. 4. Niveles de apalancamiento. 5. Canales de distribución alternos. Ventajas de los derivados financieros. Servir de cobertura ante fluctuaciones de precio y se aplican en o portafolios accionarios. Para inversionistas que requieran proteger sus portafolios de acciones contra los efectos de volatilidad o obligaciones contratadas a tasa variable. Deudores que buscan protegerse de variaciones adversas en las tasas de interés o pagos o cobranzas en moneda extranjera a cierto plazo. Para importadores que requieran dar cobertura a sus compromisos de pago en divisas. Un instrumento derivado es una alternativa de inversión que se evalúa con base en el valor de otro título. La finalidad de los derivados es distribuir el riesgo que resulta de movimientos inesperados en el precio del subyacente entre los participantes que quieren disminuirlo y aquellos que deseen asumirlo. Este contrato da al propietario un derecho, tomar una posición larga, para comprar un activo call option o vender un activo put option en un futuro a un precio que se acuerde hoy. A esta situación se le conoce como la posición larga del mercado de opciones. El propietario del contrato tiene derecho a comprar un activo a una fecha especificada en el futuro a un precio acordado hoy, si el precio aumenta el valor de la opción subir. Por otro lado, debido a que el propietario de la opción no está obligado a comprar el activo, el valor de la opción permanece sin cambio si el precio disminuye. Por otro lado, el emisor de la opción tiene la obligación de tomar una posición corta para vender un activo call option si así lo desea el comprador del contrato o para comprar un activo put option si así lo desea el comprador del contrato. Fórmula. Existen dos tipos de opciones: call, opción de compra, y put, opción de venta. Modelo Black-Scholes. A continuación se muestra un ejemplo para la evaluación de una opción call, utilizando la fórmula de Black-Scholes. Sea una opción con un precio de ejercicio de 35, un plazo de 3 meses y la volatilidad de los rendimientos del subyacente sean 10% anual. La tasa de interés libre de rendimiento es del 15% y el valor de mercado del bien subyacente es de 38%. En primer lugar, se debe calcular los valores de D sub 1 y D sub 2 de la siguiente fórmula. Para D sub 1 sería mediante la siguiente fórmula y para D sub 2 sería la consiguiente fórmula. En las tablas de distribución normal estandarizada podemos determinar que D por M por D, es igual a 0.99
20. Por lo tanto, tenemos que el valor de la opción CAL es igual a C, es igual a 0.9920 por 38 menos 35 por 0.9909 al valor de esta expresión. Nótese que se trata de una opción muy valiosa. Su valor es de 11.29 del subyacente, en virtud de estar dentro del dinero. También vale la pena señalar que la probabilidad de que la opción termine dentro del dinero es de M por D, igual a 0.9909. ¿Qué son los futuros? Un contrato de futuros obliga al propietario a comprar un activo específico a un precio de ejercicio específico en el momento de vencimiento del contrato. Sin embargo, los contratos de futuros se llevan a cabo en un mercado altamente regulado. Al mismo tiempo, en este tipo de contratos se puede liquidar en cualquier momento antes de su vencimiento, al tomar la posición contraria a la inicialmente tomada. Características de estos es que son utilizados como instrumentos de inversión. Se persigue la obtención de beneficios derivados de las variaciones de precios, como instrumento de cobertura frente al riesgo de precio, protección frente a movimientos adversos de los precios del activo subyacente, cobertura estándar, toma una posición a plazo opuesta a la existente en el mercado al contado, venta a futuro. Cobertura anticipatoria, asegura de antemano el precio de adquisición sobre una posición en el mercado al contado, compra a futuro. Se muestra una fórmula y un ejemplo de cómo es que se calculan los futuros, esto mediante el siguiente desarrollo para así obtener un resultado favorable. Forwards. El contrato forward obliga a su propietario a comprar un activo dado a una fecha específica y a un precio, conocido como el precio de ejercicio, especificando al inicio del contrato. El contrato se hace usualmente entre dos instituciones financieras o entre una institución financiera y uno de sus clientes. Una de las partes en el contrato toma una posición muy larga y acuerda con la otra comprar un activo subyacente a cierta fecha en un futuro a un precio especificado con anticipación. La contraparte está de acuerdo en tomar una posición corta y de acuerdo vende un activo a la misma fecha y al mismo precio. Si al vencimiento del contrato el precio actual es mayor al del ejercicio, el propietario tendrá una utilidad y si el precio es menor tendrá una pérdida. Un forward es un contrato que se establece en el momento de suscribirse la cantidad y el precio de un activo subyacente que se intercambia en una fecha posterior. A diferencia de un contrato de futuro, las condiciones pactadas se establecen de acuerdo a las necesidades específicas de las partes. Las fórmulas y ejemplo. La fórmula de la devaluación es 1 más tasa de interés nacional sobre 1 más tasa de interés extranjera. Todo eso menos 1. La tasa forward es la tasa spot por 1 más la devaluación a la plazo sobre 365. Los swaps es una serie consecutiva de contratos adelantados convenidos conforme a las necesidades particulares de quienes los celebran. Esta clase de contratos no necesariamente implica la entrega del subyacente que depende del swap, sino de compensaciones en el efectivo. Representa una serie de contratos forward puestos juntos, aunque es un poco más complicado. El riesgo crediticio de un swap es menor que un contrato forward del mismo plazo, pero mayor que un contrato de futuros. Un swap obliga a las dos partes a intercambiar flujos específicos de efectivo en intervalos de tiempo. El más común es el swap de tasas de interés. Las fórmulas es F, donde F es el interés fijo, por Vn, que es el monto principal o nacional, por R al cuadrado por 1 sobre base. R al cuadrado es la tasa de interés fija pactada en el swap y T es el número de días por liquidar del periodo valuado. La base es la convención
del número de días del año, 360 o 365. Los pagos de interés de flujo flotante se determinan de acuerdo a la siguiente fórmula. Es F, donde F es el pago de interés flotante, es igual a Vn por R a la F por 1 sobre base. Volvemos, F es pago de interés flotante, Vn es el monto principal o nacional, R es la tasa de interés del forward para el periodo T, T es el número de días por liquidar del periodo evaluado, y base es la convención del número de días del año 360 o 365. Warrant. Un warrant es un derivado financiero que otorga a su comprador el derecho de comprar o vender un determinado activo financiero en un plazo previsto y a un precio previamente estipulado a cambio del pago de una prima. Es un producto apalancado, es decir, la inversión consigue un efecto multiplicador sobre la rentabilidad del activo subyacente, y por ello las ganancias y las pérdidas suelen ser abultadas en comparación con lo que se invierte. Los componentes son derecho a comprar o vender, activo subyacente, el plazo previsto, el precio de ejercicio y prima.